tardes, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Súper bien, desde luego con la musiquita que les hemos puesto. Así pasamos en Punto Rojo Radio. También comentarles que Ecuaboli Radio está ahí también funcionando, pero solamente para deporte ecuatoriano. Mi nombre es Gabriel Caizaguano. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, acá en España mi nombre es Gabriel Caizaguano, desde luego. Acá en España todavía son las 9:30 y todavía está temprano, o sea, todavía no entra el sol al 100%. Nos da la oportunidad de todavía caminar, disfrutar del día, de esos rayos del sol, de esa claridad, de esa oportunidad llamada libertad. Buenas tardes y buenas tardes también por acá. Queremos saludar a nuestro compañero y amigo allá en Quito, Ecuador, allá en la capital de nuestro país, Ecuador. Buenas tardes, Jofre Pérez Villarruel. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo muy cordial a todos ustedes y gracias por acudir a este llamado de los días jueves a las 14 horas 30 Ecuador, 21 horas 30 España, para un programa más de La calentura no está en las sábanas. Vamos a tratar de dedicarnos esta jornada a la propuesta tuya, Gabriel, sobre la corrupción, ¿no? Un tema sumamente complicado, sumamente complejo, pero también es interesante y hay muchas aristas que tenemos que ir conociéndolas para encontrar soluciones que vayan cambiando el destino del país. Así es, mi estimado Jofre. Mira, te cuento unas cosas, cositas interesantes, cositas que van saliendo por ahí. Sabemos que el gobierno de Guillermo Lasso, presidente de la República del Ecuador hoy en día, que el anterior programa el día martes nos decían hablen hablen cosas buenas del gobierno, nosotros no podemos hablar, desde luego, porque recién supongo que se está sentando, ¿verdad? Supongo que se está ubicándose, supongo que se está realizando su trabajo de gobierno para poder tener las personalidades en sus sitios y hacerse frente a la realidad que pasa con nuestro país de Ecuador. Pero eh, me he dado cuenta, Jofre, tú sabes que lo que antes de entrar en el tema de la Comisión Anticorrupción, porque hoy día tenemos que hablar de ese tema. Tú que conoces más, tú que llevas años, tú que te has introducido en el mundo de la política para saber de la izquierda, de la derecha, del centro, y, extrema izquierda, extrema derecha y muchas cosas. Tú sabes los lineamientos, tú sabes cómo funciona ese espíritu político para muchos que ya no existe el espíritu político. Cuando uno defiende incluso un equipo, un partido, defiende incluso su camiseta y lucha por ello porque quiere ganar. Simplemente no porque de por medio hay una apuesta, no solamente porque de por medio va a ganar un chancho, un cerdo, una gallina, un caldo de gallina. No, simplemente porque quiere demostrar, simplemente porque quiere el decir he hecho algo. Amigos y amigas, sabemos que el gobierno, las decisiones, el cómo se va a manejar, lo va a tener complicado el gobierno de Guillermo Lasso, porque los partidos políticos se están desmoronando, particularmente el mismo partido político, creo. Antes de entrar un poquito de lo que íbamos a hablar, de lo que vamos a hablar, desde luego, la Comisión Anticorrupción, todo ese tema, eh, quiero también hablar de esto, cómo se está desmoronando y a día de hoy, cómo se está desmoronando, creo, en Europa. Tenemos un poquito de noticias por ahí. Cuéntanos algo, Joffre, cuéntanos algo. Para nuestros amigos y amigas, esto no está planificado, ni de hecho no tengo nada de apuntes. Simplemente esto sale de las cosas que nos envían ustedes, amigos y amigas, porque de Murcia están pidiendo por favor salga porque no está cualificado, no está capacitado, por favor salga del partido de la dirección del partido político de Creo.
Europa no se siente representada por este señor llamado Manuel Macías. ¿Cómo se desmoronan las cosas, verdad? Ahora postulándose a cónsul del Ecuador, a cónsul del Ecuador, por acá, por Madrid. Cuéntanos algo, Jofre, sobre el desmoronamiento que está teniendo. Complicaciones, no desmoronamiento, sino las complicaciones que está teniendo Guillermo Lasso y las que va a tener. Bueno, el tema es complicado. El escenario para el escenario para el presidente Guillermo Lasso está cuesta arriba cada día poniéndose mucho más. Toma en cuenta que la resolución de la CEID de que tenemos que pagar 412 millones de dólares a Perenco, un juicio que fue iniciado allá en una de las actitudes arrogantes y prepotentes del expresidente Rafael Correa Delgado. Entonces, en 60 días tenemos que desembuchar 412 millones de dólares, ¿sí? Y eso más o menos nos deja el escenario de lo que está sucediendo, ¿no? Los partidos políticos penosamente venían ya de crisis de representatividad desde muchos años atrás. Tampoco vamos a echarle solo la culpa al correísmo, ¿no? Esto ya viene sucediendo desde los mediados de los años 90, desde los 90, cuando los partidos políticos fueron capturados por patriarcas, por cacicazgos, por los caporales, ¿sí? A través del poder económico. Entonces, y se descuidaron de la parte política, de la parte ideológica, de la parte de la formación política que se tenía. Uno de los pocos partidos políticos que tuvo una estructura sólida y que realmente formó políticamente a su militancia fue Izquierda Democrática. Y eso no lo digo por haber sido ex militante de Izquierda Democrática, sino que la historia del país así lo reconoce. Ahora bien, una guerra de intereses se fue creando con estos patriarcados. Cada de estos grupos comenzó a buscar el poder. Yo, en mi caso, puedo citar lo que vivió Izquierda Democrática cuando hubieron los vaquistas y los borgistas. Cuando el ingeniero Raúl Vaca Carbo, que llegó a ser presidente del Congreso Nacional, se disputaba la presidencia nacional de Izquierda Democrática y el doctor Borja obviamente quería seguir al frente del partido como fundador, ideólogo de Izquierda Democrática a finales de los años 60. Porque Izquierda Democrática nace en el 67 como un movimiento y después ya en las dictaduras se consolida como partido político y entramos a la democracia ya como un partido. Entonces, es un partido que tiene su trayectoria. Es como igual que los socialcristianos están por cumplir 70 años de vida política, pero que han sido manejados por personas pudientes, adineradas, que han conseguido sostener a las personas de acuerdo al poder adquisitivo que ellos han tenido. Ahí estamos viendo, por ejemplo, en el oro, a Carlos Márquez Batallas, una persona que tiene más de 30, 40 años en el partido. El hoy embajador de España, Pascual del Ciopo, fue militante 42 años. Fue presidente de Juventudes de los socialcristianos, el señor embajador. 22 años como presidente de socialcristianos. Entonces ahí vemos que esa perennización, esa falta de oxigenación, esa falta de alternabilidad en los partidos, a la larga te van dejando solo. Y eso es lo que tienes ahora en los partidos políticos. No hay militancias, solo hay un poco de adeptos, unos que van con ambiciones desmedidas y otros que van con ambiciones más planificadas, ¿sí? Que se hacen cargo de un instituto de capacitación, Manuel Córdoba Galarza, por ejemplo, en Ciudad Democrática, otro que se hace cargo se pone al frente de Juventudes, pero dicen, bueno, yo aquí en unos 4 o 6 años me tengo que ganar la candidatura porque yo voy a invertir en materiales de capacitación, yo voy a hacerme cargo del pago de la línea telefónica, yo me voy a hacer cargo ahora que tenemos este sistema de internet, ¿no es cierto?
que son cantidades que se va dando, ¿no? Entonces yo aporto al partido y comienzas a adularle al patriarcal del partido, adularle al partido, y comienzas a hacerte y comienzan a convertirse en una familia. Y muchas de estas se hacen familias políticas. Muchas veces coinciden que los hijos se casan con familiares de estos mismos grupos. Tenemos el caso que el consuegro del presidente de la República es el hermano José María Nebot Sadi. Así funcionan las cosas. Entonces, ya comienzas a cerrar. Cuando tú comienzas a cerrar las cúpulas de esta manera, comienzas a ver que nunca vas a tener aspiraciones a ser candidato, aún haciendo méritos, comienzan a dispersarse, ¿sí? Entonces, los partidos políticos carecen de ese problema. Creo que no está fuera de esa lógica, porque ahí hay un grupo de gente que se cree el dueño de la verdad. Por ejemplo, el señor César Monge es el presidente de Creo, el que toma decisiones, el que pone a la gente, y él decide por su manera, no bajo un consejo o una comisión política que tienen los partidos políticos. ¿Sí? Entonces, los partidos tienen el CEN, que se llama, ¿sí? Entonces, en la Comisión Política Nacional, los representantes de las 24 provincias, yo te digo, porque fui parte de ese en el 2000, si no me equivoco, creo que fue en el 2006, yo ya fui miembro de la Comisión Política y nos reunimos en Riobamba, en Chimborazo, a analizar la situación política, en donde le presentaron a Dacin Guadalupe, hoy asambleísta de Cotopaxi, a que sea el presidente nacional del partido. Cuando yo les dije, pero el doctor Guasibarupo fue expulsado del partido cuando en el pleno del Congreso nos mandó al diablo, pues hermano. ¿Cómo es eso? Y después se fue a hacer democracia popular. ¿En qué estamos? Y le dije al ingeniero Zapata, Hernán, acuérdate de mis palabras. Este es el sepulturero del partido. Aquí el partido se acabó. Porque vienen con el resentimiento y van a romper cabezas a quienes cuestionamos, criticamos, opinamos en base del conocimiento y más o menos viendo el futuro, dejando de ver la punta de la nariz y viendo el horizonte. Entonces, creo es la mejor demostración de eso. La arrogancia, la prepotencia, la autosuficiencia ha hecho que ese partido, en vez de crecer, decrezca. ¿Qué significa esto? En el 2017 ellos tuvieron 32 asambleístas. 32. Hoy tienen 12. El mejor demostración que como partido político no fueron ni ayuda, ni para ellos mismos, pero para su candidato presidencial. Entonces, cuando no hay un líder que vea a nivel nacional, pone a sus militancias en instancias Pero, para poder Jofre, crecer, sí. aquí hay un fallo administrativo, o sea, interno, o sea, un fallo administrativo interno de cómo es la estructura de Creo, o sea, los estatutos de Creo y los lineamientos de un partido político. El partido político es como una empresa. Eh, no creo que esté siguiendo mal. Un partido A ver, político es como una empresa, y es, tiene que tener unos protocolos a seguir, un régimen interno a seguir, unos estatutos que por cómo se desarrolla y cómo es que se crea, y los que se van incorporando, sus adherentes y todo esto tiene que funcionar en base a esa metodología de partido. Eh, en todo esto, en el señor César Monge está decidiendo y haciendo y deshaciendo según su, su manera de hacer las cosas. Pero estas elecciones, que la mayor cantidad de ecuatorianos decidieron decir basta ya a lo que hemos vivido, ya no hace falta explicar, para, para hablar de un gobierno de, de juntos lo logramos. eh, no se puede, digamos, ahora mismo nos hemos encontrado con eso que nos estamos dando un balde de agua nosotros mismos.
Podría ser así, porque, perdón, Joffre, porque realmente, si toda la cantidad de ecuatorianos que en la primera vuelta decidió por el señor Arauz, en la segunda vuelta, ya la última decisión, deciden realmente la esperanza del ecuatoriano, ecuatorianas deciden Guillermo Lazo, pensando que va a lograr ese cambio. Pero no puede lograrse cambio si el señor César Monge, que le conozco también, hace y deshace según sus cuestiones, según sus conocimientos, según sus intereses, ir ubicando, ir haciendo y ir tomando decisiones sin tomar en cuenta, como tú decías, sin tomar en cuenta los intereses, las oportunidades, no los intereses, sino las oportunidades que la sociedad está aportando, las organizaciones están aportando. O sea, a él no le importa nada, simplemente va a lo que a él le da la gana. Eso es lo que ahora mismo, te digo yo sinceramente, no ahora mismo, sino desde hace en el 2016, 2015, cuando tuve la oportunidad de conocer al señor César Monge, le hablábamos de un cambio. Cuando hablamos de un cambio, cuando estuve en Barcelona, cuando hablábamos de un cambio para decir, si un cambio tiene que basarse en cambio en juventud, las nuevas promesas en política, los nuevos lineamientos en política, los nuevos contenidos en política, pero no del mismo que estaba en Alianza País, ahora está en dirigiendo Creo Europa. Y los mismos que estaban en Alianza País, en Barcelona igual, en Murcia igual, y en otras comunidades igual, y en Ecuador también veo muchas sorpresas que los mismos que estaban antes, que hablaban supuestamente la gente por afuera, porque la gente puede hablar lo que le da la gana, y están en ministerios, en algunos ministerios, los mismos de Alianza País. Joffre, algo no está funcionando bien. Algo no está funcionando bien. A ver, los partidos políticos en el Ecuador, insisto, casi 3 décadas han venido en esta decadencia. Lamentablemente es porque no han cumplido los mismos estatutos que tienen. Porque todos los partidos y movimientos políticos tienen una estructura del partido. Estructuras que ahora, al menos por el Código de la Democracia, son vitales. Un movimiento y partido político tiene que tener un instituto de capacitación para formar militantes. ¿Cómo se financia ese instituto de capacitación? Por ejemplo, el Manuel Córdoba Galarza de la Izquierda Democrática, porque lo conozco, puedo decirlo, es del fondo partidista que reciben del Consejo Nacional Electoral si has cumplido más del 4%, el 4% de la votación nacional. ¿Sí? Los partidos, penosamente, no es falta de normativa, es o falta de estructura. La estructura existe en todos los partidos, porque eso es uno de los requisitos, yo te digo, como ideólogo y fundador del movimiento Contigo es Posible, nosotros hemos presentado. Entonces, tú tienes ahora una comisión de ética, ¿no es cierto? Tú tienes una comisión de defensa de los derechos de los adherentes permanentes y simpatizantes. Los adherentes permanentes son los que militan, quienes se identifican y fortalecen y caminan bajo la ideología del movimiento. Yo alguna vez a Dimitri, que le entrevistamos, le dije, tú funcionas a través del diagrama de Nolan, y el man me dijo, no conozco. Entonces ahí vemos que es un movimiento tradicional, porque el diagrama de Nolan es una nueva modalidad que existe a partir del 2005, que es un liderazgo más horizontal, una toma de decisiones colectiva y que un representante lo anuncie. Entonces, esa es la modernidad de los nuevos partidos. Entonces, cuando tú vives del cuento,
del chisme, del enredo, del adulo y del regalo, tienes ese tipo de militantes que ahora tienes. Entonces, hay eternos candidatos que andan pululando de arriba abajo y tomándose el nombre del país como que son los señores, los ungidos y los mesías. Pero este es un problema de personas, no es un problema legal, no es un problema estructural de los movimientos ni de los partidos políticos. La ley exige. Tú tienes que tener una comisión económica. Joffre, aquí estamos hablando que siempre hemos hablado del problema de principios. Si ya estamos hablando o sea, del sentido de la persona. Correcto. Este es un problema de principios morales, de principios éticos, de compromisos y entender lo que es estar al frente de un movimiento partido. Tú tienes que ver, y ahí es otro símil, ¿no? Tú llegas a una alcaldía, pones a tus gerentes, pues dice, yo no los conozco, ¿cómo es eso? Entonces, ¿por qué? Porque cuando no tienes partidos llegas con tus amigos. Pues. Anteriormente iban las mejores personas. En el caso del gobierno del doctor Borja, la mayor parte de sus funcionarios fueron militantes de izquierda democrática que venían ya caminando en la socialdemocracia, la justicia social con libertad, de años que ya entendíamos los principios ideológicos que el trabajo dignifique el hombre, que la educación es lo que te impulsa a crecer con herramientas mucho más actualizadas y modernizadas en beneficio de una colectividad. Entonces, esa parte se olvidaron los partidos políticos y sí, coincido en tu terminología, Gabriel, se convirtieron en empresas electorales, que es diferente. Entonces, para ciertas cosas son operativamente buenos. Por ejemplo, cuando son empresas electorales, que lo que ha sucedido, tú comienzas a ver que cualquiera le pone de candidato, pero ese cualquiera está siempre apadrinado de alguien que pone el dinero, porque eso es lo que les interesa. Y llegan a ser candidatos y estos más son demasiado cínicos y les dicen, compañeros, ustedes tienen que apoyar a la primera candidata nacional del partido con 250,000 los alternos y 500 el principal. Si no les gusta, aquí cada uno hace lo que le da la gana. Entonces, el problema es de valores y principios morales de las personas que están al frente del partido. Entonces, las personas que se cierran, yo milité 16 años en un partido, se cierran, llegan a la presidencia del partido, se vuelven locos. ¿Sí? En un partido político hay el frente de profesionales, el frente de mujeres, el frente de juventudes, ¿sí? Que trabajamos permanentemente. Adicionalmente, por ejemplo, nosotros teníamos el FISODE, que éramos un grupo así mismo de personas que se hacía tanques de conocimiento, de pensamiento, que pensábamos y proyectábamos una normativa o veríamos cómo íbamos a planificar el crecimiento de Quito, de la provincia, ¿no? Lamentablemente eso no se ha hecho. Entonces, ahora, estas empresas electorales lo único que buscan es cómo recoger recursos para mantenerse ellos en los cargos, para que ellos mantenerse en las candidaturas. Por eso vemos actuaciones como la del señor Marcelo Ayo, que el día de ayer, en plena audiencia, de presentar alegatos, argumentos, en el caso del señor Yunda, el señor desiste, cayendo en un fraude procesal. Y ahí había abogados, más de 7 concejales que se dieron la vuelta como el perro del hortelano justificando. ¿Por qué? Porque son parte de lo mismo, porque son gente que vive de los partidos políticos, vive de las candidaturas. El señor sacó el 0.7% de la votación en la que ganó Yunda. Así que era parte interesada. Y mira cómo se arrogan funciones y dicen, yo represento a Quito, cuando gente ni siquiera le conoce. Y la mejor demostración que no le conocen es que en el 2019, cuando fue candidato, sí, para alcalde, resulta que el señor sacó el 0.7% de casi 3 millones de electores, de 2.600.000 quiteños que acudieron a las urnas. ¿Comprendes? Entonces, cuando la gente piensa en función de dinero, en función de intereses, en función de familia, en función de cómo yo me beneficio, tenemos el caos que tenemos, no solo, y creo,
Eso está pasando en Pachacuti, está bien sucediendo, ve cosas inéditas. Yo tengo 55 años, de política llevo como 20, y siempre he estado miscuido en el tema político porque mi familia también es política. Entonces yo siendo de gente de política de años. Tengo un primo que fue alcalde, fue diputado, siendo de una persona que fue presidente interino de esta nación allá en 1823. Entonces el primer ministro de Economía es de donde yo vengo. Esto me ha involucrado siempre en política y analizar, estudiar la política. Pero yo nunca he visto que en un congreso la gente sea presionada y amontonada encima, que la señora acaba hasta llorando, que ya entrando en una crisis emocional, que llorando aplasta la tecla. Mira, esa magnitud es porque no tiene formación ideológica. Es gente que llega ese rato para ser candidato y listo el pollo. Como llegué, conseguí mi ambición personal, ahora sí nos vemos, porque no fortalecen los partidos políticos. Entonces, este problema de creo es un problema que se vino dando en donde el adulo, insisto, el adulo, el cuento, el chisme, el enredo, la sorprendedera, ha hecho que fracase ese movimiento como todos los movimientos y partidos políticos que tiene el Ecuador. El Ecuador tiene que cambiar radicalmente, pero fundamentalmente ese cambio vas a tener cuando tengas valores y principios, cuando tú tengas un código de ética, cuando tú sepas que el honor, la dignidad es fundamental en un ser humano. Que alguien te diga ladrón sin vergüenza es lo peor que puede haber. Y eso es algo que tenemos que como nación comenzar a construir. Yo invito, el modelo japonés es uno de los mejores modelos sociales a nivel global, porque la cultura milenaria hasta ahora se mantiene. El japonés es una persona de un respeto magistral en comparación del resto de Homo sapiens que están en este planeta. Nos guste o no nos guste. Pero es gente que tiene una capacidad de involucrarse con los demás y gente que tiene respeto, responsabilidad, reciprocidad. Creo va a ser la piedra de lastre del presidente Lazo. Yo creo que él le va a arrastrar a tener conflictos políticos fuertes porque está desmantelado ese movimiento porque solo es de un movimiento de un hombre que se creó a través de una lógica hace 12 años. Obviamente un partido político en el país más o menos tienes que tener una inversión de un casi $500,000 porque tú tienes que recorrer las 24 provincias, tú tienes que recorrer los más de 280 y pico de cantones, ir reestructurizando en las juntas parroquiales una estructura política para ir formando el movimiento, el partido. Entonces eso significa gastos, ¿no? Entonces, el señor tenía la capacidad económica, lo hicieron y llegaron, pero no pudieron hacer lo que tenían que hacer, que es formación política, hacer un frente como nosotros tuvimos, el FISOD y otros más que se puede hacer, ¿no es cierto?, como tanques de pensamiento, ir formando a la gente, ir que estas personas vayan despuntando y irles involucrando en los controles y en las jerarquías de los partidos políticos. Yo me acuerdo de Manuel Córdoba Galarza, el único diputado que en el pleno le dio un infarto y falleció, pero era un hombre brillante, pues en un moto, Manuel Córdoba Galarza, loco. Era un tipazo el hombre, loco, inteligente, una capacidad, un discurso político de barricada, pero un hombre que hablaba, y te digo, ahí yo era joven, mi madre iba al partido, entonces yo le oí más de una vez hablar y una vez nos dijo, ¿no? En política hay que saber discrepar, pero siempre siendo amigos. Eso es fundamental. Y yo me acuerdo hasta ahora, verás, ya tendría unos 16 años. Un hombre que decía siempre, habla desde el corazón, no hables desde un discurso frío, habla desde tu corazón, desde lo que tú sientes, de lo que tú tienes, de lo que tú has vivido. Él llegó a una cosa impresionantemente buena y él fue uno de los formadores de esa clase política de esas generaciones. Pero ahora acá ya no vemos ese tipo de políticos, porque las gentes que manejan los partidos solo buscan gente que le viva diciendo al oído, eres lindo, eres bacán, eres guapo, eres chévere, yo te gasto el café, no te preocupes, yo te pago el teléfono, no, tranquilo hermano, yo pongo el internet, no, tranquilo hermano, yo pongo la pizarra, yo hago los proyectos, yo hago las carpetas, yo hago los folders, yo hago lo que sea de capacitación, y yo mismo dicto, porque son los todólogos. Y ahí también hay un vacío legal
que yo presenté esa propuesta en la reforma del Código de la Democracia el año anterior, hace 2019, cuando se hizo la reforma de los 86 artículos. El Instituto de la Democracia, que es parte del Consejo Nacional Electoral, tenía que ser el observador y quien vea, revise las mallas curriculares de todo lo que es formación política, así como tenemos la CNESID y el CES, el Consejo de Educación Superior, que controla y ve todo lo que es el tema de educación superior. También el Instituto de la Democracia tenía que hacer así, para no suceder lo que pasó en la Tacunga, en tu tierra, en la Tacunga, Cotopaxi, cuando Ricardo Patiño fue un sábado a una capacitación y a esa militancia le dijo, vamos a la resistencia activa, vamos a tomarnos las calles, y ahí las consecuencias, después de Octubre Negro, ahí tuvimos la situación. Entonces, no podemos dejar al libre albedrío las cosas. Tenemos que aprender a regularizar. Tenemos el Ministerio de Educación, que a través de la ley del Código Orgánico de Educación Intercultural normaliza, regulariza y califica el pensum académico, que es parte también de la corrupción. Ya vamos a hablar de ese tema. Entonces, yo siempre propuse eso, entonces, y también identificar, imagínate que el señor Ayo, bueno, tiene posibilidades económicas, siempre ha sido candidato, pero hay otros candidatos que llevan casi 20 años de candidatos, y yo les conozco en persona que son como pepas de guava, con una atrás y una adelante, gente que llega cuando tiene una denuncia de una querella, y me dice, vos mismo saca la copia del juicio, y no el demandado, ¿cómo es eso, Kimosa? Cuando me dices, Joffre, vos vienes, Gabriel, y me dices, ¿sabes que Joffre, vamos al Ministerio a la Secretaría del Deportes? Me pasas retirando en un coche. Y después cuando sales del parqueadero, oye, colita para pagar el parqueadero ha salido $5. O cuando vas y llegas a una bomba de gasolina, oye, Yaño, está colita con $5 para la gasolina. ¿Qué es eso? Y esas son las personas que están en los partidos políticos. Porque los partidos políticos se han convertido en agencia de empleos. ¿Comprendes? En mis tiempos, cuando yo milité, era gente que Pero, creíamos en pero una agencia de ideología de un empleo partido. denigrante, no, 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 sin valores, sin principios. Correcto, es que justamente en los partidos Denigrante. políticos, yo en los partidos políticos, yo me recuerdo clarito, por ejemplo, de don Patricio Romero Valveris, que fue un militante de izquierda democrática, un brillante hombre loco, fue prefecto de Pichincha, Patricio. Un hombre de principios de valores, esa gente estuvo, yo aprendí mucho de ellos. El finado Efraín Cosíos, que acaba de fallecer, así mismo con Gladys Landazur, que fue su esposa, cuando fue concejal hace 20 y pico de años en Quito también. Una escuela, hermano, impresionante, un abogado brillante, que siempre estábamos revisando normativas, siempre estábamos haciendo legislación comparada y por eso tenemos hasta buena memoria. Imagínate esa capacidad de gente. Yo le conocí a Pedro Asteta en el 92, que fue presidente provincial de Social Cristianos de Pichincha. Por casualidades de la vida y otras cosas, bueno, de mi profesión, mi trabajo, le conocí y compartí con él. Pero era gente convencida de la parte ideológica del partido. Y fundamentalmente trabajaba mucho en valores y principios. Era gente honesta y gente que sí exigía honestidad, lealtad, exigía esfuerzo. Entonces uno militaba bajo esas lógicas de principios ideológicos que era la justicia social con libertad. Pero ahora no hay eso. Las reuniones provinciales ahora es ir a sentarse a oírle a la vaca sagrada que habla 4 disparates y no hay cómo refutarle porque se va que se va. Mientras que en mis tiempos sí podíamos confrontar ideas. Yo me acuerdo desde la presidencia de Susanita Mancero, de allá en el 2002, y siempre entré y peleé, pero nunca les dije realmente quién era mi familia, no porque me avergonzaran, ojo, sino que yo quería construir mi vida política mía, de mi esfuerzo. Cuando fallece mi sobrina hermana, hija del ex prefecto de Pichincha, ahí se enteran que yo era familia del ex prefecto de Pichincha. Le ven a mi madre, el doctor Borja le saluda a mi madre y mi madre le presenta al doctor, ¿cómo está? Y él me saluda, ¿cómo estás? Dice, a los tiempos que te veo, ¿cómo estás? Pero guapazo, dice, te has hecho un moronazo, porque me veía casi a los 6 o 10 años. Dices, mijo, no puedo creer, ¿y por qué no me dijiste
que eras Calmita, eras hijo de la Zambita. Entonces, mi familia es la única en el Ecuador, ni para perderse por el apellido me identifican, ¿verdad? Pero nunca hice notar eso porque yo quería construir mi vida política, con mi esfuerzo, con mi sacrificio, con mis caídas y levantadas, con mis aciertos y desatinos, pero siempre aprendiendo de mis errores. Mira, a los casi 10, 15 años, justamente 15 años de militar, por el fallecimiento de mi sobrina, se enteran que yo era familia de una de las duras y una de las familias más fuertes del país y que yo había hecho una carrera política a base de mi esfuerzo. Ahí me acuerdo que Juanito Vélez también, el arquitecto Juanito Vélez, que está en el municipio, trabajamos juntos en el municipio con la alcaldía del general Moncayo, ahí también me habló, me dijo, oye, ¿qué te pasa? Pues dice, ¿por qué no dices que es tu familia? Ahí te hubieses crecido hasta mucho más rápido en el partido. No, yo quise hacerlo por mí, No quería por ser mis enchufe. méritos. ¿Es por qué? Porque yo vengo de una familia de tradición de militares. Entonces, en mi casa el honor y la dignidad es fundamental. En mi casa toda la vida, desde que tengo uso de razón y memoria, te estoy hablando desde unos 4 años y medio, a ver, 3 años, 8 meses, me acuerdo todita mi vida. Yo siempre me acordaba y lo que decía mi abuelita que me crió, ¿no? Mamita Sofía, Sofía Solano de la Sala Ledesma, me decía, mijito, el apellido es sagrado. Cuidado te digan ladrón, cuidado te digan sinvergüenza. Entonces, yo siempre me tuvieron metido en esa situación, entonces yo siempre pienso 2, 3 veces antes de meterme a hacer algo. Entonces, muchos se pueden decir, bueno, este man no sabe nada, que también se creerá. Pero es que yo no puedo prestarme a irregularidades. Entonces, lamentablemente, eso en los partidos ya no hay. Alguien me crepaba de uno de estos señores que te digo que me dice que le acompaña a una reunión, les hago la propuesta para el gobierno anterior. El que propone tenía todo en la cabeza, pues lo pones en el papel, todo lo que yo tengo en la cabeza para desarrollarte mentalmente, no te puedo pasar, pues hermano. Entonces cogieron las 3 hojas, habían copiado de Word, habían puesto en el papel impreso de este movimiento de migrantes, presentan y después no podían ir ni para atrás ni para adelante. No podían interpretarla. Lógico, porque yo, por ejemplo, los programas, tú me das la corrupción, yo tengo una presentación, pero la presentación de 9 láminas, yo te desarrollo todito en la cabeza porque todito tengo en mi cabeza. Entonces, era algo absurdo que la gente vaya así, y así, de esa manera, sorprenden a la gente, ¿no? Porque el documento llegó a ser ingresado en la presidencia, y yo estuve en la presidencia, justamente que tenía con Sarita Alcocer, que estaba en la vicepresidencia de la República, tenía una reunión por la propuesta del sector artesanal cuando yo fui dirigente, cuando Jorge Glass era vicepresidente. Todavía no tenía el problema del juicio político, no se llegó la señora Vicuña y todos los 3 vicepresidentes que pasaron en el periodo del señor Moreno. Sí. Y me encuentro ahí de manos a boca, loco. Y el abogado que coge el documento me dice, vea, doctor, está más o menos como usted sabe hablar, está aquí esta nota, a ver, déjame ver. Le digo, no, si yo mismo es el que escribí, le digo, verás, presta una laptop y en la flash memory que yo cargo en mi billetera, tengo una tipo tarjeta de crédito que es una flash memory que me regalaron en un evento que estuve en México sobre inversión de software, que también les comenté. Entonces, le digo, a ver, deja ver si la cambié en algo. Oye, pero son tan brutos. Oye, que habían copiado desde el A de inicio hasta el punto final. Igualito, solo cambió la hoja. ¿Ya? Les llamaron, yo le mismo, yo no soy para desligar a la gente. Digo, tranquilo, hermano. Estaba en una reunión, yo les propuse esa situación, hermano, entonces me dijeron que les pase el archivo para el detenimiento, pero bien, esperemos que puedan defenderse, le digo, y puedan argumentar y sustentar bien técnicamente. Bueno, me dijo Joffre, eres caridad, dice, pero eres bien puesto en los pantalones, pero te conoce medio mundo. Le dije, Simón, mira, lo único que estaban interesados, ¿sabes qué? La persona que hizo este acto de plagio, que se llama plagio legalmente, según los derechos de propiedad, es tratar de ser viceministro de movilidad humana. ¿Sí? Conocemos. Entonces, este señor, por ahí como vivió en tu tierra adoptiva, España, entonces por ahí justamente el señor Peter Astudillo llegó por él a que les ayude el revocatorio del mandato. Ya sabemos que me perjudicaron mis honorarios, ¿no? Entonces, por ahí hay esa gente. Entonces, yo creo que los partidos políticos tienen que cambiar es la modo de ser. El comportamiento Perdón, Joffre. humano tiene que cambiar. Perdón, Joffre.
Cuando hablamos de estas personalidades, recuerden amigos y amigas, los políticos están en diferentes lugares del mundo. Y los políticos que se encuentran acá en España, como el señor Peter Astudillo, ¿verdad? ¿Verdad, Jofre? Está aquí en Madrid, en el cual le hemos invitado también aquí a Punto Rojo Radio para hacer una entrevista, un diálogo, saber más de lo que a qué se dedica, cuál es su experiencia en política, saber qué es su trayectoria con la sociedad ecuatoriana, eh, progreso, evolución, qué es lo que ha hecho para poder realmente presentarse como asambleísta, porque estaba por a candidato a asambleísta. Hasta el día de hoy, como dije la semana pasada, nosotros, particularmente yo hablo de mi persona, no suelo tener complicaciones en decir es que no, es que me da miedo, o es que no, que me van a decir no. Pues no, eso es un medio de comunicación, y el programa La Calentura no está en las sábanas es un programa dedicado a hablar de la realidad, sin pelos en la lengua. Entonces, aquí hay personas que los medios de comunicación son así digamos, geográficamente a nivel global es distante, ¿verdad? Miles de kilómetros, pero a través de la tecnología nos acerca a segundos. Y a segundos podemos interpretar cosas, y podemos desarrollar cosas, podemos realizar diferentes cosas, desde luego, para el bien, conjuntamente con nuestro país de Ecuador, en este caso con nuestro compañero Jofre Pérez Villarruel. Hablamos de estas personalidades que están acá en Madrid. Hasta el día de hoy, sé que se van por ahí por un parque, sé que se van por ahí por algún lugar más bonito para tomarse fotos, para decir, mira, estoy haciendo eso, pero simplemente es una fotografía. Al hablar de contenidos, amigos y amigas, les digo por experiencia, hablar de contenidos, porque a mí también ha pasado, yo he sufrido tanto plagio por diferentes personas, por eso siempre les diré, ahora ya no publicamos nada en la Asociación Ecuatoriana de Ecuavoley o en el proyecto Bolívar, en otros proyectos que desarrollamos, es porque realmente copian y pegan. Pero hablando a nivel general, nuestro país de Ecuador, ya sea en todo el ámbito, es copiar y pegar. Copiar y pegar. Ahora la diferencia es, podemos explicar ese contenido. Ahí es donde, ¿cómo nos sabían decir en el cuartel, Joffrey? Nos quedamos como el burro frente al piano, ¿verdad? Eso sí, esa es la verdad, se queda ¿Y ahora qué frente, digo? claro. Continúa, Joffrey. Es que sí, justamente eso es lo que la sociedad ha permitido. Es que la sociedad es permisible y tenemos de tener la madurez y la serenidad de asimilar lo que sucede para poder cambiar. Yo ahí acojo las palabras del ministro de Defensa entrante de Chile en el primer periodo de Piñeira, cuando quedaron los 34 mineros enterrados en vida a casi 1 kilómetro de profundidad. La ministra saliente hizo unas cosas y él dijo, la verdad, aunque sea dura, hay que reconocerla para poder cambiar. Vamos a corregir y los vamos a sacar vivos. Y lo hizo. Entonces, creo que esas palabras son fundamentales, ¿no? Y los dichos antiguos son buenos para criar a la gente, y creo que la sociedad tiene que volver a eso. A mí me enseñó mi abuelita, amigo es el que corrige, no el que acahuetea. Entonces, ese es un problema de personas, insisto. Entonces, si una persona está viendo que estás haciendo algo mal, si te estima, si te quiere, si te aprecia, tiene que decirte, y La ahora realidad. me mandaron un audio justamente de una persona que está fuera del país. Me dijo, Joffrey, espero que siempre seas así. Aunque sean duras las cosas, pero yo reconozco de ti que siempre eres frontal. Y siempre quiero que seas así. Aunque duela, pero dime cómo son las cosas. Porque así la gente cambia. Entonces, cuando la sociedad siga queriendo ocultar la realidad, no vamos a salir adelante. Se va a perjudicar más.
lógicamente, porque el Porque deterioro que tiene el Ecuador es justamente de eso, pues, porque tarde el o partido, los temprano, partidos, Jofre, tarde o perdón, temprano esa situación va a ser mucho más desagradable incluso, porque lo que estamos haciendo es eh, aumentando más las complicaciones que a su día vendrá con más peso. ¿Por qué no solucionarlo ahora cuando es pequeña y no es pequeña, es grande? bueno, Pero cuando es que venga un justamente, monstruo de más problemas, nos va a ser más complicado desarrollar, no nos va a dar oportunidad de prevenir, y ahora ya no hay ni prevención, y ahora ya no vamos a tener la oportunidad de desarrollar cualquier estrategia, y vamos a culpar a los gobiernos, vamos a culpar a muchas personalidades, pero la situación no es esa, sino aparte de las culpabilidades, pensar en que yo nunca he sido capaz de incluso de aportar alguna solución a la sociedad. Porque si estando en la familia, en el entorno familiar, en el entorno hogar, como familia, como padre, como madre, como hijo, yerno, nuera, etcétera, etcétera, usted puede aportar algo, inconscientemente está aportando algo a la sociedad. Si usted hace en el barrio algo basado en la realidad, basado en esa realidad, está actuando en justicia. Si habla de la realidad, está actuando en libertad. Si habla de la realidad, está actuando en ideología de lo que es la igualdad de género. Si habla de la realidad, está hablando del impacto medioambiental. Si habla de la realidad, está hablando de un sinnúmero de cosas. Pero si no habla de la realidad, está siendo cómplice, está siendo mediocre, está siendo vulgar, está siendo el mismo sinvergüenza de siempre. Y ahí es cuando ya otra vez volvemos a hablar todas las estupideces que siempre hablamos, decir usted es un sinvergüenza. Ya sea en artistas, ya sea en policía, ya sea en diseñadores gráficos, ya sea en todo lo que es plagio. Ustedes conocen, amigo de amigo, tú te tienes que conocer, yo, del antiguo cine Alhambra, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo cuando tenía 6 años. Yo, yo nací en la Tacunga, sí, pero soy criado, soy crecido, soy educado en el Batán, en el barrio El Batán, ahí soy criado, desde pequeño. Entonces, yo, claro, nací en la Tacunga, pero soy criado allí. Tuve la oportunidad, no porque tenía dinero, sino porque mi mamá lavaba la ropa de un padrino que en su momento falleció, general coronel Rafael Aspiazo. Entonces ellos tenían su casa ahí. Sí, yo lo digo sinceramente porque es mi humilde saber de la situación mía, porque uno piensa de esa manera, no soy el mismo de siempre, no, el mismo de siempre, no, como el otro, como aquellos, no, a mí me educaron así desde pequeño, porque ni nosotros no somos iguales a mi propia familia. Tuvimos la oportunidad porque mis padres trabajaban en esa casa, pues esos señores tuvieron la oportunidad de cogerme a mí y educarme a su manera. Si hablaba del colegio militar, si hablaba de la escuela militar, si hablaba del colegio no sé qué, que se hablaba de eso, y venía con todo con respeto, a tener todo en orden, a tener todo limpio, a uno desde pequeño a doblar la ropa, a uno desde pequeñito a estar ahí paradito, quietito ahí, esperando a que le diga, sí, ya vamos a comer, a uno desde pequeñito a sentarse en la mesa, a llevar la cuchara a la boca. Entonces, desde pequeñito, entonces, esa educación, naturalmente, eh, yo sinceramente soy nacido en la Tacunga, así, y me siento orgulloso de ser un descendiente de la mama negra. Y yo nunca digo yo soy de Quito, nunca de los nunca. Pero, amigos y amigas, si hablamos de la realidad, que la realidad mía es, por ejemplo, es esa, tendremos que hablar de justicia, tendremos que hablar de valores, de principios. Si no hablamos de eso, en la vida real, estamos hablando de muchas cosas, de delincuencia, de corrupción, y estamos siendo cómplices, encubridores, incluso actores de eso, autores de eso.
¿Cómo vamos a cambiar nuestra sociedad pensando en que los políticos que ingresan ahora nos van a hacer la solución? Si usted no tiene la mínima valentía de cambiar. Jofre, por favor. Es que me quiero ir de largo, Sí, yo me quiero ir de largo. no, es que sí, es que eso, ahí se puede hacer los contrastes, ¿no? Y ahí se puede ver los modelos familiares de crianza, si funcionan o no funcionan. Entonces, y yo les invito a todos los que nos siguen, ¿no? Saludos a todas las personas que nos siguen, nos están siguiendo, creo que Marcia Barré de La Concordia, Alex Jade de Huaquillas, un abrazo solidario, fraterno. Por ahí vi, que me disculpe la Ceci AC, Lago Agrio. Sí, tengo el gusto de conocer a casi la mayor parte de gente que me sigue y hay muchos más. Nos hemos conocido ya a través de redes también porque les he asesorado, les ayudo, ¿no? En los temas legales, pero yo les hago una invitación. Las personas más exitosas, no del Ecuador, sino del mundo entero, son personas que vienen de estratos sociales pobres, que han tenido bastantes limitaciones, pero que les han enseñado a su entorno a ser soñadores. Sí, tú has tenido la suerte y la oportunidad de, de, haber vivido con un oficial de fuerza del ejército ecuatoriano. Al menos en tu niñez, esas personas, yo estoy convencido y seguro, como era de la vieja escuela, era demasiado, demasiado eh, correcto, muy, muy rectos, disciplinados, y eso te sirvió. Eso ahora ha dado resultados, ¿o no? De pronto, cuando eras niño, no entendías. Como en mi caso, a los 7 años y medio, mi finado padre me llevaba a la propiedad que ahora es mía a deservar. Y yo era comido diablos, porque mis amigos de 7 años y medio estaban jugando pelota, estaban en los colombios, estaban haciendo otras cosas. Y yo estaba aprendiendo a deservar. Y mi padre me dijo, para saber mandar, tienes que saber hacer. Ahí no lo entendía. Pero cuando tuve ya mis 35 años, sumamente lúcido, entendía todo lo que mi padre me enseñó, como mi abuelo, y comencé a identificar las cosas con mayor claridad. Ya era un militar activo, ya estaba bien formado, ya estaba, regresé de la guerra del Cenepa, donde la muerte le vimos cara a cara. Yo tengo un compañero mío que perdió la pierna escasamente unos 8 metros de donde yo estaba. Yo le vi volar la pierna, es cosa impresionante. Yo hice terapia de sueño casi 2 años porque me quedé, es fuerte estar en una guerra, no en la televisión, sino en una guerra real como fue la del Cenepa. Entonces esa es la lección de vida que te deja esta conversación y anécdotas y experiencias que hemos vivido. Que los valores morales son fundamentales. Que tener honor, dignidad y verdad te llevará siempre al éxito. Tener todas las cosas a la mano no siempre ha sido bueno. Y la historia así lo está dejando ver. ¿Sí? Si ustedes ven la historia de Amos Mott, es un joven sudafricano, ni siquiera es americano, es sudafricano, de padres divorciados. El padre también había tenido bastante violencia, le discriminaba a Amos Mott, y mira dónde llegó, porque siempre tenía un sueño, él siempre tenía un objetivo. Él siempre veía las estrellas. En la biografía de él está, y biografía reseñada y contada por él mismo, en palabras de él mismo. Que así cuando él tenía esos maltratos, esas situaciones, él se quedaba viendo las estrellas y él es que decía, yo quiero llegar allá, yo tengo que ir a las estrellas, yo quiero ir a Marte. Y mira, se le está haciendo realidad ese sueño. Creo que los partidos políticos tienen que aprender justamente de eso. Tienen que comenzar a construir honor y dignidad.
Tienen que aprender a construir unas militancias que vean el bienestar de una sociedad y no el acomodo de ellos y de sus grupos corporativos. El presidente de la República, para comenzar a gobernar, por tratar de mantener el acuerdo que tuvo que conversar con el señor expresidente Rafael Correa, el exalcalde Jaime Nebot, eso no es mal tampoco, para llegar a tener un poco de gobernabilidad. Tiene que evaluar bien a esas personas. Tiene que evaluar bien a esas personas porque siempre las lealtades son de acuerdo a conveniencias. Y un Estado que no tiene dinero, un Estado que se encuentra en una crisis terrible, se van a vender a la mejor postura. Penosamente sí, mañana sería 10 días asumida la presidencia, porque se asumió la presidencia el 24 de mayo. Mayo tiene 31 días, estamos hablando de 7 y 3, son 10 días que lleva en el gobierno. Hoy día se reunió ya con todos los gobernadores que ha nombrado. Sí, ha cogido y ha reclutado a ex asambleístas de un lado y del otro, ¿no es cierto? Hasta ir cogiendo forma, ir cogiendo un poco de experiencia, creo que sí. Pero también hago una invitación, en el Ecuador somos 17.5 millones de ecuatorianos. Hábiles para elegir y ser reelegidos, más o menos 13.700.000. La población económicamente activa del Ecuador está llegando a los 12 millones de ecuatorianos. Y casi, si va por títulos, que me parece que está cometiendo también ahí un graso error, sí, también tiene 1 millón casi, ¿no es cierto? Creo que las mejores personas no siempre tienen que ser las personas que tienen solo títulos y hablan bonito. Yo creo que el manejar un Estado demanda mucha experiencia práctica, ¿sí? Entonces vienes con académicos brillantes que dicen ser, ¿no? Pero yo siempre quedo al pensamiento, si son tan brillantes, ¿por qué se viven y se han acostumbrado a vivir de un sueldo de una universidad? Como catedráticos. Ganan sus $4.000, felices los manos. Pero todo ese tanto de conocimiento que tienen y que repiten como locos año a año a sus estudiantes, ¿por qué no lo plasman en realidad a través de una buena empresa? No hay ejemplo. Mire, claro, y por ejemplo van y yo soy doctor en economía, PhD, en el caso del presidente Correa, el primer doctor en economía, PhD de Latinoamérica que tenía ese tan alto grado en economía. Hoy es presidente, bien o mal, ¿por qué no ha montado una buena empresa y genera por lo menos ¿qué se dio? Unos 3.000 puestos de empleo, no le pongamos más, ¿no? Sí, pero vemos, por ejemplo, a David Zuckerberg, que no es ingeniero, que no es magíster, que no es PhD, y nada más y nada menos en su nómina tiene 37.000 empleados. ¿Cómo es eso? Alguien que me baje esa fórmula. ¿Cómo entendemos esa situación? Jeff Benson. Jeff Benson así mismo. Él es ingeniero bursátil, él trabajó en la bolsa de valores en Wall Street. Se cabreó, se fue a un garaje, comenzó a vender libros. Mira lo que tiene ahora. Se separó. Se fue la mitad llevando a la señora después de 20 y pico de años de matrimonio. Pero es como haberle hecho una raya al tigre, hermano. Y ahí sí. Y ahora el señor también entra a la carrera espacial. No son gente que ha necesitado realmente tanto conocimiento y tanto título, es gente práctica. Aquí en el Ecuador yo me mantengo y sé que el tiempo me va a dar la razón. Y espero que algún rato me escuchen y sé que nos escuchan, te digo, la Secretaría de Comunicaciones de Prensa de la Presidencia, sé que nos sigue también, al menos el gobierno anterior ya tuve información que sí sabían lo que estaba diciendo. Póngale de ministra de Economía y Finanzas a la señora Isabel Novoa Pontón. Es una mujer que sabe levantarse. Se levantó de la quiebra que le produjo su hermano cuando impugnó el testamento de su señor padre. Le dieron la empresa de chocolates en Palos, en una bodega casi abandonada, la Universal.
de Guayaquil, con un crédito de 5 millones de la CFN. La señora está ahora en el mismo nivel económico que tenía y mucho más. Sabe hacer negocios. Sacó la vena de su señor padre, Luis Adolfo Noboa Naranjo. Le conocía ya por el 82. Ya, cuando era todavía un muchacho. Oye, pero esa gente es brillante. Mira, eso necesita este país. Joaquín Ceballos, un luchabotas de Guayaquil. Llegó a ser presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Otro hombre brillante para hacer negocios. Eso necesita, ese señor podría estar bien en un ministerio de producción. Ese señor sabe trabajar, él sabe lo que es gritar, como tú nos comentabas tus anécdotas de tu vida, que gritabas con el corazón, el comercio, ¿no es cierto? Ese señor también vendió Guayaquil, hermano. Pero cuando uno ha trabajado, ha vivido, aprendes de la calle, eres una persona que estás lista para crecer y llegar a ser alguien en la vida. El señor Novoa vendía también el comercio en Guayaquil, luchaba zapatos, era luchabotas del señor, a los 7 años. Pero mira dónde llegó. Aprendió de la vida, aprendió de la calle, lo bueno y lo malo, y supo eso, poner en función en salir y cumplir un sueño, de llegar a tener un estado económico bueno, vivir con holgura, vivir con tranquilidad, pensar y soñar en darles lo mejor a sus hijos. Haberle puesto a su hijo en la Escuela de los Príncipes allá en Suiza, al señor Álvaro Novoa, compañero de escuela del príncipe Carlos, el hijo de la reina de España. Y mire, si resultaron, cuáles son los resultados. Ese exceso de comodidad hace que también una sociedad sea permisible, sea tolerante a esta actitud nefasta que no tenemos honor ni dignidad, que salimos a justificar lo injustificable. Sí, ahorita estamos viendo aquí en el Ecuador, hermano, hay tiroteos, sicariato por todo lado. Sí, hoy habían detenido a un Vitara, Chevrolet Vitara, ya tecnológicamente con dispositivos electrónicos, 3 caletas. Miren, se preparan, conocen algo, no es para el bienestar de la sociedad, es el bienestar de hacerse ricos y beneficiar a la delincuencia. ¿Por qué eso sucede? Porque no hay valores, no hay principios. Lamentablemente, antes hasta la religión sí era un limitante para uno no entrar en problemas, porque había el temor a Dios, recordarás. Ahora como ya no hay un referente de una religión, de principios, de valores, de realmente de que sea digno de decir, puta, yo admiro a este cura, hermano, en la sociedad que tenemos, pues. Entonces, al cerrar el día, nosotros somos responsables del destino de este país. Y lamentablemente ya somos, como somos una sociedad globalizada, este es el destino de la existencia de los Homo sapiens. A este paso nos vamos a extinguir porque nos hemos convertido el hombre en el lobo del hombre. Somos enemigos nosotros mismos de nuestra misma especie. El hombre es enemigo del hombre. Entonces ahí ves esos oportunismos, ¿no? Con esas limitaciones tienen sueño de perros que quieren ser cónsules, otros quieren ser embajadores, otros quieren ser representantes comerciales de las embajadas. Oye, pero cuando si ni siquiera has puesto un negocio de vender cigarrillos en un charol, pues, ¿cómo diablos sabes vos lo que es ser representante comercial de un país en un tercero? Entonces yo creo que la gente tiene que comenzar a tranquilizarse, a serenizarse. Y si tiene esos objetivos, si tiene esas aspiraciones, que los llegue a conseguir con, insisto, con la autoeducación, con la preparación, poniendo en práctica lo que sabe y demostrando a la sociedad los resultados, para que digan, ah, sí, señor, venga acá, póngase al frente de esta situación, ya que usted ha hecho
una pequeña cosa para su familia, ahora queremos darle más herramientas para que haga esa pequeña cosa y más grande para su país, pero en base de resultados. Entonces, no podemos estar en estas locuras, ¿no? Es penoso, sí, el presidente recién está 10 días en función, pero le vemos que ahí también está cojeando, ¿no? Es falta de militancia, es falta de comprometimiento de los adherentes permanentes de Creo, que le hace tomar acciones superficiales, ¿no? Hace una invitación a la banca y a las cooperativas que bajen los intereses. Cuando tú tienes un bloque legislativo fuerte, presentas un proyecto de ley económico urgente y en 30 días, bajo una norma legal, swing, les pongo los parámetros para que la Junta Monetaria reevalúe, haga una reingeniería y determine los intereses. Eso es cuando se tiene primero formación jurídica, formación política, se tiene claro la película y también tienes que tener fortaleza en el legislativo. En este caso particular, tenga la plena seguridad que toda la votación va a ser de acuerdo a qué me das y qué quiero recibir, ¿no? Ya vimos que llega un asambleísta por el Azuay, renuncia, hoy es el ministro de Transportes, el exalcalde de Cuenca, el ingeniero Marcelo Cabrera. Entonces ahí vemos cómo están funcionando las cosas. Y yo le conozco a Marcelo, pero me sorprendió que él armara un movimiento, llegara a ganar independientemente sin un movimiento fuerte de peso, peor sin candidato presidencial, que eso también es fuerte, hermano, ganar tú solito un movimiento sin candidato presidencial, ese paraguas sí, sí ayuda, hermano, el man gana. Y a mí me ha defraudado. Vele que ahora renunció y está sentado de ministro. El señor Muy César Moja crítico. igual. Primer candidato asambleísta nacional. Aseguró su candidatura. Por el método ganó. Entonces, ahí me deja a mí una lectura. El señor no estaba convencido que iban a ganar la presidencia. Por eso aseguró por lo menos su escaño en la asamblea. Ahora que ya ganó, ahora sí, me paso al ministerio. Ahí no hay principios. Ahí no hay lealtad. No al movimiento, no al país. Fundamentalmente no hay lealtad a sus principios y el respeto a su familia. Porque si yo lucho por algo, tengo que, y consigo, tengo que eso sacar y dejar bien trabajado y que la gente se sienta orgullosa de decir, bueno, mi papá fue asambleísta, presentó 10 proyectos de ley, se aprobaron 3, pero el man se sacó la madre. Ese es un ejemplo de vida. Pero no verme que llega una cosa y salto para el otro lado, no, de acuerdo a la guerra de conveniencias. Entonces, eso habla mal de una sociedad. Así es, estimado Joffre. Mi estimado Joffre, muchísimas gracias a nuestros amigos, amigas. No hemos tenido la oportunidad de hablar de la Comisión Anticorrupción. Yo creo que vamos a dejarlo para el día martes, porque ya nos hemos pasado del tiempo. Ah, también quería comentarles que ustedes, amigos y amigas, pueden descargar, no solamente nos pueden escuchar si es que están conduciendo y no necesariamente nos tienen que ver a través de Facebook Live. Pueden ustedes descargar las aplicaciones Punto Rojo Radio y escucharnos en directo. Mi estimado Joffre, para finalizar. Para finalizar esta jornada que realmente sí estaba preparada, estoy preparado para hablarte de corrupción y justamente de la comisión. Pero bueno, las necesidades son así de urgentes, ¿no? Hay que tratar lo urgente, pero no olvidarnos de lo importante. Y creo que lo importante es de tratar el tema de corrupción, que es un tema sumamente complejo y es un tema que nos va, creo que, llevar más de un programa. Sinceramente, si le queremos ver a profundidad, ¿no? Si lo vamos a tratar así sobre encima, bueno, en uno salimos. Pero creo que por seriedad de la audiencia, yo sí me comprometo a hacerlo en unos 3 programas porque realmente es bien complicado, es un tema muy complejo y hay muchas aristas que tenemos que
tenemos que hablar de esas, ¿sí? Pero en este tema que se ha dado, ¿no? Creo que los partidos políticos y los dignatarios que están ahora en funciones tienen que olvidar y dejar de lado a las personas que vengan con adulos, que vengan con cuentos, que vengan con enredos y que vengan a sorprenderles. Ya conocemos, les conocemos al menos los que estamos en política y años. Yo llevo 20 años haciendo política en Ecuador. Nos conocemos y sabemos de qué pata cojeamos todos. Es momento de nosotros también decirle, hermano, no hay ningún problema, ahí sentadito, porque vienen otra camada y formemos otra camada. Decirles a los compañeros que están en funciones que aprendan a ser mentores. Ser mentor de una persona es complicado, pero es el pago y la gratificación más grande en mi vida que yo al menos sí les voy a decir, tengo. Y me sorprendió una vez una abogada joven, hija de una señora que vende los comercios en la 10 de agosto y Santa Prisca, y dijo en esa reunión, yo estoy aquí por Joffre, porque es mi mentor, y quiero ser mejor que él. Eso habla bien de la gente, y esa es la gratitud que uno tiene que tener. Pero eso, como yo le he dicho a ella, esa gratitud siempre tiene que ser diciéndome cuando esté equivocado para corregir mis errores. Ese es mi mensaje que les dejo como político, como padre y como ecuatoriano, y es soldado de la patria. Esto es lo que necesita este país. Lo que siempre les dije desde el primer programa, compromisos. Y el primer compromiso que tienen que adquirir ustedes es tener respeto, responsabilidad y reciprocidad con ustedes mismos, con su familia y la sociedad. Esperemos que este programa, como todos, llegue a la sensibilidad, a la reflexión y cambiemos con hechos, no con palabras, porque hablar bonito para unos se nos hace fácil, pero eso tiene que ser reflejado en nuestras actitudes y en nuestros comportamientos. Conmigo, hasta el día martes, que la calentura no está en las sábanas. Así es, amigos y amigas, muchísimas gracias, Joffre. Eh, no hemos hablado del tema corrupción de nuestro país de Ecuador, es un tema importante, no se tiene que dejar así que ha cambiado de gobierno y eso se queda olvidado, qué ha pasado en las tantas irregularidades que ha habido en nuestro país de Ecuador, quienes se van a hacerse cargo para continuar con la labor de hacer cosas por nuestro país, en bien de nuestro país, buscando la libertad, buscando la justicia. Y esa justicia son los líderes que ahora mismo están en nuestro país de Ecuador, tienen que darnos ese ejemplo a todo un país, a todos los que estamos siendo partidarios de nuestro país de Ecuador, dentro y fuera del Ecuador. Un abrazo muy fuerte, quien les habla Gabriel Casabano se despide. Joffre, muchísimas gracias. Los argumentos, los contenidos, aquí no estamos con un guión en la mano. Hablamos de la realidad, hablamos de esas circunstancias que pasan sobre nuestro vivir diario. Y nos gustaría con todos ustedes, amigos y amigas, contar esas opiniones, esas críticas constructivas para hablar de gobierno, para hablar de ministros, para hablar de embajadores, para hablar de cónsules, para hablar de todas aquellas funcionalidades que ahora mismo están ocupando nuestro país de Ecuador. Si son ex correístas, si son ex partidarios de otros partidos políticos, la cuestión ahora es que todos tenemos la oportunidad de reivindicarse, hacer cosas muy oportunas para nuestro país de Ecuador, muy independientemente de los ecuatorianos que estemos dentro y fuera de nuestro país. Un abrazo muy fuerte, amigos y amigas, muchísimas gracias a todos ustedes. Les vamos a dejar aquí con música para que ustedes obviamente se puedan dar la oportunidad de escuchar el programa
no solamente la calentura no está en la sábana, sino un programa de música continua. Amigos y amigas, un abrazo muy fuerte, Joffre. Muchísimas gracias. Ya veo que has hecho tus deberes. El martes seguro y el jueves seguro que hablaremos de la corrupción. Así será. Vete para siempre y no vuelvas más. Tú deseas en mí